saludarlos a todos a esta última conferencia virtual del módulo de salud mental que el Instituto Nacional de Salud, en coordinación con la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, realizamos con muchos éxitos. El módulo ha contado con especialistas en psiquiatría del más alto nivel, tanto nacionales como internacionales, y con audiencia aproximada de unos 1,000 participantes del Sistema Nacional Integrado de Salud y de la población interesada en el tema. Hemos tenido también miembros de la comunidad. Para ello, hoy tenemos como ponente al actual presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, al doctor José María Sifontes, médico psiquiatra, especialista en adicciones y salud pública, con pregrado en la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, con estudios de posgrado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en the Johns Hopkins University en Baltimore. Fungió como jefe del Servicio de Adicciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal de El Salvador y docente titular de psiquiatría de la Universidad Dr. José Matías Delgado de nuestro país, docente del programa de residencia en psiquiatría del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Doctor Sifontes, bienvenido. Le damos las gracias por aceptar nuestra invitación a toda la asociación y a usted que la dirige por el apoyo brindado en este módulo que este día concluye. Quiero, antes de cederle la palabra, reiterarle mis agradecimientos por toda la disposición de la asociación a estas grandes contribuciones realizadas a través de la Encuesta Nacional de Salud, al proyecto de teleeducación con la Teleeco de Psiquiatría y, por supuesto, en este módulo de webinario que ha sido tan importante contribución a la salud mental. Les cedo la palabra y pido a los participantes que las preguntas las dejen en el chat y al finalizar la ponencia van a ser respondidas. Muchas gracias, doctor. Les cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Antonieta. Gracias por esa introducción y gracias a todos ustedes por estar presentes en esta actividad científica. Estos webinars que son tan importantes para la comunicación de temas de interés para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante desde muchos puntos de vista. En primer lugar, porque es uno de los grandes problemas de salud pública que enfrentamos y que vamos a enfrentar en el futuro. Y en segundo lugar, porque son entidades que producen alto nivel de morbilidad. Y ahora también se está viendo que producen un alto nivel de mortalidad con la epidemia de los opiáceos que estamos observando en los Estados Unidos. Tanto para tratar el problema del alcoholismo como para tratar el problema de los opiáceos que actualmente está azotando los Estados Unidos, como el problema de la cocaína, tenemos que tener una idea básica, un entendimiento básico de lo que son las adicciones, y ese es el propósito de esta ponencia, entender cuáles son los elementos que impulsan a una persona a adquirir estos trastornos. Mi objetivo principal de hoy es que entendamos que las adicciones son, antes que todo, son enfermedades del cerebro, y que cuando aprendemos a verlo así, tenemos más oportunidades de reconocer bien todas sus características y también estamos con mayor facilidad para tratarlo correctamente. Las ideas de que las adicciones solo eran una enfermedad, solo eran unos trastornos del comportamiento, eran unos vicios, eran unas condiciones que se observaban en delincuentes, criminales, antisociales, ya están dejando de ser válidas. Y estamos en la era del conocimiento, en la era de la ciencia, reconociendo que las enfermedades adictivas son, como muchas otras de las que tratamos nosotros los psiquiatras, son enfermedades del cerebro. Y así es como vamos a definirla hoy, y así es como voy a demostrarles a través de mi presentación este día. Siguiente diapositiva, por favor.
En la evolución filogenética del cerebro humano, hemos visto cómo el cerebro ha ido evolucionando desde los cerebros de nuestros antepasados hasta el cerebro del hombre moderno. Y hemos visto que en todas las etapas la tendencia a las adicciones ha sido parte de las características humanas. Y si hablamos del desarrollo filogenético, no solo las adicciones son clásicas del ser humano, sino que se ha visto animales con propiedades de crear adicciones. Se pueden crear adicciones en primates, se pueden inducir adicciones en gatos, en perros, en aves, se puede inducir adicciones en ratones, en insectos grandes, en anfibios, y se ha visto que se puede inducir adicciones incluso a moscas. Ustedes dirán, bueno, la mosca tiene un cerebro como para producir adicciones. Tiene un elemento primitivo que trabaja en las bases fundamentales y primarias del comportamiento, y ahí se puede inducir adicciones. Se han hecho moscas alcohólicas hasta el nivel de la Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, con la cual se hacen muchos experimentos porque tiene mucha utilidad para los genetistas. Las adicciones se producen en toda la escala filogenética y es principalmente porque se arraiga en una parte del cerebro que está relacionado con nuestras conductas más primitivas, con nuestras conductas más básicas de supervivencia. Y eso es lo que vamos a ver este día. El cerebro primitivo, el cerebro que compartimos con los animales, lo que tenemos en común con los animales inferiores, ahí se anidan las adicciones, porque son aparatos que sirven para nuestra supervivencia. Eso es lo que vamos a ver ahora. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar en primer lugar de algo que es básico para comprender nuestra proclividad a desarrollar adicciones. En primer lugar, tenemos que conocer el sistema de recompensa. El sistema de recompensa también se llama el circuito del placer, también se llama circuito mesocórtico límbico, y fue descubierto al principio de los años 50 por Milner y otros, que detectaron que cuando la persona percibe una sensación agradable se activan ciertos sistemas en nuestro cerebro y que constan de un grupo de estructuras neurales que se activan cuando experimentamos algún placer, cuando experimentamos algo agradable. Este sistema es esencial para la supervivencia porque nos permite y nos hace que repitamos una conducta que nos es agradable. Y generalmente las conductas y las acciones que nos son agradables sirven para nuestra supervivencia. Por ejemplo, comer, beber agua cuando tenemos sed, abrigarnos del frío, protegernos del calor, irnos a un lugar fresco. Todas esas sensaciones que producen agrado nos sirven para la supervivencia. Si no bebiéramos agua cuando estamos deshidratados, nos moriríamos. Si no comiéramos cuando nuestro cuerpo lo necesita, si no nos abrigáramos en la noche, si no nos protegiéramos del sol y del calor, no sobreviviríamos demasiado tiempo. De tal manera que estamos equipados para sentir placer en determinadas circunstancias. Si ese placer está asociado al sistema límbico. Pero además de que nos produce placer y se activan algunos elementos cuando se produce placer, cuando comemos, cuando bebemos agua, en el calor, cuando nos protegemos del frío y del calor, también es posible que
se active este sistema cuando estamos en una situación de peligro, cuando tenemos que alejarnos de un estímulo peligroso o nocivo. También se activa cuando experimentamos una alegría súbita, por ejemplo, un gol en el último minuto, que metemos un gol en un partido, que es la final, cuando nos sacamos un premio en alguna rifa, en alguna lotería. Todas esas actividades producen activación del sistema de recompensa. Y también lo producen las drogas, y vamos a ver por qué. Las estructuras más importantes del sistema límbico son tres, básicamente. Es el núcleo accumbens, el área ventral tegmental y la corteza prefrontal. Estas son las estructuras básicas del sistema de recompensa. Y vamos a ver cómo interactúan con otras zonas, tanto dentro del sistema límbico como fuera del sistema límbico, para lograr todos esos efectos que nosotros vemos. En todo esto hay una sustancia que predomina y que es común en prácticamente todas las conductas de placer y es común en casi todas las drogas que producen adicción, y es la dopamina, conocido como el neurotransmisor del placer. Por eso se le puso de esa manera. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí tenemos diferentes ramificaciones del área de recompensa, que está mediada por la dopamina. Vemos que a veces que existen haces, por ejemplo, que llegan hasta la corteza prefrontal, que actúan en el sistema límbico, que actúan en la zona infundibular, y esos son los sitios a donde actúa, y por esa difusión en las estructuras neurológicas, así vemos los efectos de la recompensa, del placer y del refuerzo, y así también del aprendizaje. Siguiente, por favor. Por ejemplo, cuando existe una sensación que la tenemos como agradable, cuando percibimos una sensación agradable, se activa la dopamina, ¿verdad? En el área ventral tegmental, que es el mayor productor de dopamina, ¿verdad? La dopamina es después proyectada al núcleo accumbens, que es lo que nos va a dar el sentimiento de recompensa y nos va a motivar para que repitamos esa conducta. También hay ramificaciones del sistema mesolímbico, interactúa con la amígdala, que es la que produce las emociones, son las estructuras encargadas de nuestras reacciones emotivas, y también es lo que nos produce el placer primario. Hay ramificaciones al hipocampo, que sabemos que está relacionado con nuestra memoria, y especialmente tendemos a recordar experiencias agradables. Y también al estar esta estructura relacionada con la memoria, también está relacionado obviamente con el aprendizaje. Aprendemos lo que nos es placentero, recordamos lo que nos es placentero, nos motivamos para volver a experimentar algo placentero, y aquí es donde interactúan todas estas estructuras. La conducta que se resulta placentera, pues vuelve a repetirse. Hay estructuras mucho superiores de lo que estamos hablando ahorita, son estructuras bastante primarias en el cerebro primitivo, pero también hay ramificaciones a estructuras mucho más elevadas filogenéticamente, más desarrolladas, más evolucionadas, y así vemos que del área ventral tegmental también hay ramificaciones que llegan al lóbulo prefrontal, y aquí están relacionadas con las funciones cognitivas, con lo que pensamos con respecto a una sustancia, por ejemplo. ¿Cuál es nuestro pensamiento con respecto al alcohol? ¿Qué pensamos de la cerveza? ¿Qué pensamos del vino? ¿Cómo planificamos para el consumo? ¿Verdad? Todos esos elementos que son superiores de la imaginación, del aspecto puramente cognitivo, está relacionado con el efecto del sistema de recompensa en una de sus estructuras principales, que es el lóbulo prefrontal.
tenemos una experiencia consciente del placer. Sabemos que esto nos gusta y que estamos sintiendo placer. Estoy metido en esta piscina, está fresco el ambiente, me estoy protegiendo del calor, estoy tomando una limonada con hielo y me estoy sintiendo placer y estoy consciente de que eso me está produciendo placer. Guardo recuerdos, me motivo para que se repita esa experiencia. Digo, la próxima vacación voy a volver a venir a este lugar. Y así es como funciona este sistema. Siguiente, por favor. Tanto así que todos estos sistemas de recompensa han ido modelando nuestras conductas. Por ejemplo, aquí vemos una escena del hombre primitivo que después de pasar años, décadas, siglos comiendo carne cruda, después pasar a comer carne cocida y al experimentar que la comida cocida era más fácilmente masticable, tenía mejor sabor y era más fácil de digerir, eso produjo placer, lo reconocieron así, se motivaron para volver a buscar el fuego, para producir el fuego, aprendieron cómo se podía producir y después ocuparon el fuego para cocinar todas sus comidas. Un ejemplo clásico de la experimentación es ustedes que después de aprender a utilizar el fuego para cocinar los alimentos, aprendió que cuando se le ponía sal, aumentaba el sabor, hacía más fuerte el sabor. También un estímulo para el sistema de recompensa. Decimos, la comida que se cocina sabe mejor, es más fácil de masticar y de digerir, y si le agregamos sal y luego otros condimentos, sabe mejor y es más placentera a nuestro gusto. Y así se van formando esos patrones de conducta. Siguiente. En cuanto a las adicciones, conocemos que nuestros antepasados vivían principalmente en los árboles y existe una teoría bastante curiosa, podríamos decir, bastante incitadora a la meditación, y es que se piensa que de alguna manera lo que motivó, acuérdense, motivación, lo que motivó a los monos a descender de los árboles, a caminar con dos patas y donde surgió el Homo erectus, fue una sustancia, y se piensa que esa sustancia fue el alcohol. Imagínense ustedes que el mono, trepado en los árboles, solo tenía acceso a frutas que estaban madurando. Las frutas ya muy maduras obviamente se caían de los árboles y se empezaban a fermentar, a podrir en el suelo. Sin embargo, el mono sentía que emanaba esa fruta que estaba pudriendo, emanaban ciertos olores especiales, ciertos olores interesantes. Bajó uno a ver de qué se trataba, agarró, digamos, el mango en putrefacción y le sintió que era un olor especial. Probó el alcohol que se producía de la fermentación de la fruta y le gustó el efecto. Volvió a probar y así después volvieron a bajar otros monos a probar ese fruto fermentado, y se piensa que es una de las motivaciones que hizo que el mono bajara de los árboles y se estableciera en la tierra, buscando el alcohol. Yo no sé si esta teoría es qué tan cierta sea, pero no deja de resultar interesante, ya que la motivación es la que nos hace tener la conducta. Nosotros los humanos nos comportamos de acuerdo a refuerzos, ¿verdad? Son cosas que nos hacen que los refuerzos positivos nos hacen que tanto refuerzos positivos como negativos nos hacen que repitamos nuestras conductas.
Si la conducta produce placer, es más probable que se repita. Siguiente, por favor. Hay un fenómeno que también es interesante, que tenemos que conocer bien para comprender las adicciones. Y en este caso vamos a entender el fenómeno de la neuroadaptación asociándolo con el alcoholismo, con el desarrollo de una dependencia física principalmente, en este caso, pero también psicológica con respecto al alcohol. Veamos los elementos básicos del cerebro. El cerebro humano es pequeño comparado con los demás órganos. Ocupa solamente el 2% del peso corporal. Es decir, es bastante pequeño. Una libra, 1,5 kilos es lo que pesa. Bastante pequeño, pero sumamente bien protegido y sumamente cuidado y mimado. El cerebro es el órgano más mimado del cuerpo. Consume hasta el 15% del gasto cardíaco. 20% del oxígeno total que respiramos lo consume un órgano que apenas es el 2% de la masa, del peso corporal. El cerebro, a diferencia de los demás órganos, se alimenta exclusivamente de glucosa. El cerebro no acepta para su alimentación fructosa, lactosa, sacarosa, todos esos azúcares que todos los órganos lo aceptan bien. Incluso el corazón puede vivir de diferentes tipos de azúcares, pues el cerebro no. El cerebro es exclusivo. Es bastante exclusivo para su alimentación y solo se alimenta de glucosa, que es el azúcar más fina de la que ingerimos, ¿verdad? Es como que un ser humano solo comiera caviar y se alimentara exclusivamente de caviar o de langosta o de mariscos caros. Pues así es el cerebro, solo se alimenta de glucosa. Y no solo se alimenta de glucosa, sino que consume bastante glucosa. Consume el equivalente a una manzana cada 4 horas. 100 gramos de glucosa, perdón, 5 miligramos de glucosa por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, que hace un total del 20% de toda la energía producida por la glucosa. Una quinta parte de toda la energía producida por la glucosa se va en alimentar al cerebro. Un órgano realmente muy bien alimentado, muy mimado, que consume un alimento exclusivo. ¿Pero es del todo exclusivo? No, porque hay una sustancia que el cerebro sí puede aprender a comer, sí puede aprender a utilizarla como fuente de energía. Y es otro azúcar. Es otro azúcar porque se produce a través de la fermentación de frutas o de cereales. Cualquier fruta y cualquier cereal, centeno, trigo, arroz, ¿verdad?, se puede producir. Obviamente estamos hablando del alcohol. El cerebro sí puede aceptar el alcohol. Y si le damos suficiente alcohol y si le damos por suficiente tiempo alcohol, el cerebro va a terminar adaptándose al consumo de alcohol. Y es más, va a llegar un momento en que prefiera el alcohol a la glucosa. A ese fenómeno en neurociencias se le llama neuroadaptación, y que es la capacidad del cerebro de utilizar como fuente de energía el alcohol en lugar de la glucosa. Esto también lo vemos a veces en la vida práctica. Ustedes han escuchado que hay personas de estos jóvenes, pilotos que hacen esas carreras de 1/4 de milla, que para hacer sus motores más rápidos, más eficientes, ocupan
gasolina de avión en lugar de gasolina de carro. Y hacen ciertas modificaciones y empiezan a ocupar gasolina de avión, de tal manera que con el tiempo el motor de esos vehículos se acostumbra a la gasolina de avión y funciona muy bien con la gasolina de avión. Pero cuando tratan de pasar de nuevo a la gasolina de carro, el motor protesta y se queda, se apaga, camina con cierta dificultad. El motor protesta, no le gusta, quiere volver a usar la gasolina de avión. Lo mismito pasa con el alcohol. La persona le está dando alcohol a su cerebro y después deja de darle y quiere volverle a dar glucosa. El cerebro reacciona y protesta. Y esa protesta se llama síndrome de abstinencia. Malestar, insomnio, inquietud, la se eleva, el pulso se eleva, una serie de molestias que pueden llegar hasta el extremo de los síndromes de abstinencia, el extremo tremens, ¿verdad? Entonces, ese proceso que hemos hablado, conocido como neuroadaptación, nos permite comprender por qué la persona puede volverse alcohólica, porque las sustancias que producen dependencia física pueden producir este fenómeno. Otros son los opiáceos, como se puede, vamos a ver en breve. Siguiente, por favor. Una característica es que la persona que tiene una neuroadaptación cerebral al alcohol va a preferir el alcohol a la comida, porque el cerebro le dice, no, yo no quiero que me des comida, yo no quiero que me des glucosa, yo no quiero la glucosa, yo quiero el alcohol. Si me estás dando glucosa, te lo voy a rechazar. Y eso lo vemos cuando llegamos a un restaurante y nos dicen, va a querer un aperitivo. El aperitivo, teóricamente, abre el apetito. Una cerveza, un Cuba Libre, un vodka con naranja, lo sirven antes de la comida porque abrirá el apetito. En el alcohólico sucede lo contrario. En el alcohólico, cuando toma un trago, se le cierra el apetito para otras sustancias. Se le cierra el apetito para la comida. Dice, yo no quiero comida, yo no quiero carne, yo no quiero pan, yo quiero alcohol. Y es por eso que nosotros en los hospitales, en las emergencias, en las clínicas, observamos que los pacientes que han estado consumiendo alcohol por varios días apenas han probado comida. Sienten, dicen ellos, que se me cierra la garganta la comida. Vemos, por ejemplo, que personas que en 10 días lo único que han comido de alimento normal es una sopa, de esas sopas listas, solo que se les echa agua caliente, o que se ha comido una media naranja en cuestión de una semana, una bolsita de maní. O sea, una alimentación muy baja debido a que el cerebro lo que está pidiendo es alcohol. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en la neuroadaptación hay una aceptación versus un rechazo. Es la base cerebral, ¿verdad?, que nos permite reconocer por qué se produce la dependencia física a una sustancia. Y que también explica los fenómenos que se asocian a las adicciones, que son la tolerancia, es decir, la necesidad de aumentar la dosis de una sustancia para obtener el efecto deseado, y también el síndrome de abstinencia. Cuando ingresamos a un paciente con síndrome de abstinencia alcohólica, el objetivo de la desintoxicación es uno bien básico, y es hacer que el cerebro vuelva a funcionar con glucosa. En eso consiste básicamente el detox, en permitir que el cerebro vuelva a funcionar con glucosa y ya no dependa del alcohol. Aunque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Una vez el cerebro se ha hecho, ha producido una neuroadaptación con el alcohol, ya no es posible volver a cero, porque queda una huella cerebral
Y si el paciente deja de tomar, pero vuelve a tomar en 10 años, esa huella se va a reactivar y el cerebro va a decir, me acuerdo que hace 10 años esto me gustaba más y empieza a bloquear otra vez la alimentación normal y quiere otra vez solo alcohol. Por eso es que está bien claro lo que se dice, que el alcoholismo no es una enfermedad que se pueda curar. La persona puede dejar de beber, pero el alcoholismo no se cura. Otras sustancias que pueden producir efectos similares de neuroadaptación son los opiáceos. Y los opiáceos por una razón bien importante, y es que la molécula del opiáceo es idéntica a las moléculas opioides intracerebrales, son idénticas estructuralmente, lo cual no deja de ser una maravilla de la naturaleza, que dentro de nuestro cerebro tenemos algo que es idéntico, que se produce en el triángulo de oro, ¿verdad? Que se produce que sale del opio, y que estructuralmente sea idéntico es un elemento bien interesante, pero el punto es que así es. Entonces, como tenemos nosotros receptores opiáceos, el cuerpo puede ocupar los opiáceos externos en lugar de los opiáceos endógenos y se va creando una neuroadaptación también en esta circunstancia. Siguiente. Los cravings son lo que en El Salvador al menos llamamos la insidia, el apetito, el deseo de volver a consumir una sustancia. En términos generales, uno de los conceptos principales de adicción es que la persona pierde control sobre el uso de una sustancia de tal manera que este uso pueda ocasionarle daño. Las sustancias adictivas tienen varias características. Una de ellas es que funcionan a nivel del sistema nervioso central, o sea, tienen que atravesar la barrera hematoencefálica. Otras sustancias que son reforzadores positivos, es decir, producen placer. La gente se hace adicta a sustancias que le producen placer. La gente no se adicta a estímulos negativos. La gente no se adicta a ruidos desagradables. La gente no se adicta a sabores desagradables. A algo que quisiera arder el estómago, no se hace adicta, sino que se hace adicta a cosas que producen placer. Por lo tanto, son reforzadores las drogas. Algunas conductas, por ejemplo, como el juego, el trabajo compulsivo, el uso de sustancias, liberan altas cantidades de dopamina, hasta 10 veces de lo que se produciría en una circunstancia normal. Con el tiempo, el nivel de dopamina baja porque se exprimen todas las zonas que tienen dopaminas, llega a disminuir los niveles de dopamina, pero la persona sigue buscando para obtener el efecto que tuvo al principio. Y se va a producir una tolerancia, se necesita mayor sustancia para que produzca un mayor estímulo y se secrete dopamina aún en los lugares donde ya no hay tanto como al principio. Y viene que el deseo o craving por la sustancia se hace cada vez mayor. Entonces hablamos de un cerebro secuestrado por la sustancia, que depende o que quiere volver a consumir la sustancia y se producen las conductas claras de búsqueda de sustancia. La persona deja de trabajar por buscar la sustancia, busca dinero para comprarla, hace negociaciones con el dealer y todo eso que es lo que llama el drug seeking behavior. Siguiente, por favor. En el camino de la adicción, es decir, todo lo que hace la persona desde que prueba una sustancia o que escucha de una sustancia hasta que se hace adicto. No todas las personas que consumen una sustancia se hacen adictas a esta sustancia. No todas las personas que beben alcohol son alcohólicas. Es más, la gran mayoría de personas que beben alcohol no son alcohólicas, ni se hacen alcohólicas, ni se van a hacer alcohólicas. Es un porcentaje que varía, pero se mantiene como cierto nivel de estabilidad a nivel mundial.
está entre un 6 y un 11% a nivel mundial, algunos países más, algunos países menos, depende de qué tan fuerte beban, depende de las circunstancias sociales, también depende obviamente de la forma como se han recopilado los datos, qué es lo que se reconoce en un país como alcohólico, qué criterios utilizan el DSM-5, utilizan sus propios manuales, utilizan el audit, cualquier tipo de esto. Para que una persona se haga adicta, tiene que confluir una serie de factores, entre los cuales están los factores genéticos. Las adicciones son fuertemente genéticas, ¿verdad? Contribuye el ambiente si es más permisivo o menos permisivo. La forma cultural en la que la persona consume una sustancia, por ejemplo, la forma cultural en que una persona bebe. Está, por ejemplo, el patrón nórdico de consumo versus el patrón mediterráneo de consumo. El patrón mediterráneo de consumo de alcohol es el que se observa en España, Portugal, Italia, Grecia, en donde la persona bebe alcohol junto con las comidas. Se beben especialmente bebidas fermentadas, vinos, cervezas, y va junto a la comida. Es parte de la alimentación, digamos. Francia también. El patrón nórdico aquí es más que todo en los países nórdicos, como su nombre lo indica, y el consumo es sin necesidad de alimentos, se toma fuerte y se toma generalmente los fines de semana. No son consumos acompañados de las comidas, sino que son consumos a veces que se toma solo. Aquí principalmente son bebidas destiladas, gin, vodka, bebidas destiladas. El ambiente puede ser más o menos permisivo con respecto al consumo de sustancias. Por ejemplo, en Latinoamérica es muy permisivo el consumo de alcohol. Aquí se celebra tanto el consumo como la embriaguez. La gente le hace chiste al que está borracho, ¿verdad? Se permite, es bastante permisivo. En otros países es como más estricto y también depende de las religiones y de otros factores, ¿verdad? En unos países el consumo, por ejemplo, de marihuana es sumamente, he visto normalmente, en Canadá, el consumo recreativo de marihuana está permitido en todo el país. En Estados Unidos hay 5 estados en donde se permite el consumo recreativo, aunque hay 41 estados en donde sí se permite el consumo solamente, el consumo para indicaciones médicas. Pero ya hay 4 o 5 que el consumo recreativo también está autorizado. El hecho de que se autorice disminuye la percepción de riesgo de una sustancia y hace que más personas consuman. Ahí dicen, ¿para qué vamos a prohibir esto si de todos modos la gente va a seguir consumiendo? Bueno, es cierto. Pero también es cierto que cuando la persona deja de percibir una sustancia como peligrosa, aumenta el chance de consumo. Si mucha gente no ha consumido marihuana en su vida, muchos jóvenes no han consumido marihuana es porque la considera peligrosa o porque es ilegal. Y ese es el único factor que lo ha apartado de la sustancia, que es ilegal y que lo van a meter preso si lo encuentran con marihuana. O por lo menos va a tener algún tipo de castigo. Y eso hace que no haya consumido. Si eso se quita, pues la persona va a decir, bueno, si le han quitado el castigo, quiere decir que no es tan mala. Entonces, probémosla. O sea, hay diferentes tipos de opiniones con respecto a la legalización de la marihuana, pero estos son algunos factores de la realidad. El desarrollo el desarrollo de una adicción también depende de la edad del inicio de consumo. Mientras más temprano se comience a consumir una sustancia, más chance hay de que la persona se haga adicta. Mientras más temprano comienza el consumo de alcohol, hay más chance de que la persona se vuelva alcohólica. Hay personas que comienzan a beber a los 10, 12 años. Yo he tenido pacientes que les pregunto y dicen, yo comencé a beber a los 8 años. Mi papá me obligaba a que me echara un trago con él. O sea, bien temprano en la vida. Obviamente van a adquirir el gusto por el alcohol mucho más rápido y van a tener mayor contacto. Consumos de cigarro comienzan a partir de los 11, 12 años.
en las fiestas navideñas para reventar cohetes. El consumo de marihuana comienza en la adolescencia, generalmente, en el colegio. El fentanil, que ahora se está utilizando, el mayor cantidad de consumo son entre los adolescentes de primer y segundo año de bachillerato, ¿verdad? En Estados Unidos, en high school. Ahí es donde se da los primeros consumos de esta sustancia que es tan peligrosa y que ha cobrado la vida de tantos jóvenes ahorita, ¿verdad? Entre ellos, recientemente, la del nieto de Robert De Niro, como ustedes han visto en las noticias, que le vendieron fentanilo mezclado con otras sustancias. El joven se intoxicó y le dio un paro respiratorio y se murió. Toda la familia De Niro está de duelo por la situación. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que comprender a la persona adicta. Para dejar una adicción no es suficiente la fuerza de voluntad. Si la fuerza de voluntad casi toda la gente la tiene. Yo puedo tener fuerza de voluntad, pero lo que yo quiero no necesariamente lo voy a lograr. Yo puedo desear, por ejemplo, correr una maratón de 42 kilómetros, pero si me ponen ahorita a correr, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr, por mucha voluntad que tenga. Entonces, mejor una buena estrategia a solo apelar a la fuerza de voluntad. Recordemos, y aquí ya hemos demostrado hasta cierto punto que las adicciones son enfermedades cerebrales y que comprendiendo los mecanismos cerebrales que tienen de base, se podrá contar con tratamientos mucho más efectivos. El maltrato al paciente, el verlo de menos, el ponerlo como un paciente de segunda categoría, no funciona. El castigo no es la mejor forma de tratar también al adicto. Al adicto no, como a cualquier persona, a nadie le gusta que lo maltraten, que lo vean de menos, que lo insulten. Aquí en El Salvador tenemos una cuestión que es un problema, que son los grupos autodenominados grupos de choque, de alcohólicos anónimos, en donde insultan a la gente. Y si han recaído, los insultan, pero ellos tienen como la idea de que si rompemos esta personalidad, la vamos a volver a armar. La personalidad, para comenzar, no es un juego de Lego, ni es un rompecabezas, es algo más complejo que eso. Y a nadie le gusta que lo insulten, sea adicto o no sea adicto, a ninguno le gusta que lo insulten. Como lo ha comprobado en la terapia de Prochaska y Clemente, que se llama la terapia motivacional, motivational interviewing, se llama, que es lo que ahorita se está utilizando. Entonces, el castigo de forma punitiva, cruel, no sirve. Aunque también la autocomplacencia o la condescendencia extrema tampoco sirve. Lo que sirve es una firmeza, pero con el afán de ayudar. Te quiero, pero te voy a ayudar y no voy a dejar que haga las cosas. Es decir, eso se llama el amor duro. Tough love, le dicen los norteamericanos. Es un amor que se demuestra, pero que también exige. Vamos a hacer tal cosa, pero no te voy a permitir llegar a pasar este límite. Te quiero mucho, pero yo no soy tu compañero de juego, yo soy tu jefe, yo soy tu papá y aquí pongo yo la orden. Hace un tiempo aquí hubo en El Salvador un percance, y es que un joven golpeó a otro en una cancha de fútbol. Y lo golpeó así solo porque no sé qué dijo el otro, pero lo agarró con golpes fuertes, le rompió la nariz, le rompió el labio, estaba completamente sangrado y lo seguía golpeando hasta que lo apartaron. La cuestión es que el muchacho después huyó y lo andaban buscando, y resulta que después el padre de él, un músico salvadoreño, también se tuvo que ver en ese lío por el hijo, que se había sido demasiado agresivo, y después alguien comenzó a publicar fotos. Yo creo que también el padre publicó algunas fotografías en donde salía con el hijo haciendo muecas, vestidos los dos para ir a un concierto, los dos con camisas así manchadas, haciendo señas así como de pandillas, cosas así.
Y yo me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el mensaje que quieren dar? Que padre e hijo son como hermanos, que son como amigos, que son como el hijo del vecino con el que se reúnen a fumar en la noche, a platicar. Ahí hay un concepto equivocado. Nosotros, cuando somos padres, somos papás de nuestros hijos, no somos amigos de nuestros hijos, somos los papás. Uno dice, yo tengo una amistad conmigo y eso está muy bien, pero recordemos que más que amigos somos los papás. No somos cheradas de nuestros hijos que vamos a ir a volarnos con nuestros hijos, no. Nosotros tenemos que ser una figura de autoridad para nuestros hijos, un ejemplo para nuestros hijos. Y eso es a veces cosa que no se entiende. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nos trae el futuro con respecto al conocimiento de las adicciones? Llegará el día en que las adicciones se traten como lo que son, y como lo que hemos insistido en esta presentación, que son enfermedades del cerebro. Cuando enfoquemos a las adicciones también desde diferentes puntos, ver la parte biológica, ver cómo esta influye en el ambiente social, ver a la familia. Las adicciones son como esos adornos que ponemos en el jardín de campanitas. Cuando suena una, suenan todas. Así son las adicciones. Cuando le afecta a un miembro de la familia, toda la familia está afectada. Está afectado el hermano, está afectada la mamá, el papá, el abuelito. Hasta el perro de la casa se afecta cuando hay una adicción en la familia. La contribución de la medicina, como las adicciones son enfermedades del cerebro, las adicciones son enfermedades médicas. Tenemos que comprender desde el punto de vista también médico. Se va a estar desarrollando fármacos para tratarlas, se está desarrollando vacunas de anticuerpos para tratar las adicciones, eso es el futuro, ¿verdad? Las terapias cognitivas y las terapias biológicas que van a ser cada vez más específicas y especiales, ¿verdad? Hace como 20 años, no, quizás más, como unos 30 años, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos hizo una campaña contra la depresión y el eslogan que ocupó a mí me pareció muy bonito, nunca se me olvidó, después de 30, 35 años que pasó eso, todavía me acuerdo de ese eslogan, que era para la depresión, no era para las adicciones, y decía, defínela y vénsela. Para vencer algo, primero tenemos que comprenderla, tenemos que definirla bien. Decían ellos, define it, defeat it. Yo pienso que eso se aplica perfectamente a la adicción. Definamos lo que es la adicción para que tengamos la oportunidad de vencerla, de ganarle la carrera a esa adicción y de ayudar a los pacientes y a la familia. Bueno, yo les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia. Voy a proceder a leer algunas preguntas y comentarios que han hecho los participantes a través del chat. La primera de nuestra directora, excelente conferencia. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es el impacto específico del consumo crónico de alcohol en el deterioro neurocognitivo y cómo afecta esto a las funciones cerebrales superiores como la memoria, la atención y el razonamiento? Muchas gracias por tan excelentes conocimientos. Mira, afortunadamente, el efecto del alcohol en la mayoría de los casos es un efecto más agudo que crónico. Y el alcohol altera la membrana celular, la relación esa de la bicapa lipídica con las proteínas que están en la membrana celular, y ese cambio en la densidad es lo que produce la borrachera. La borrachera es el cambio más importante que se produce por el alcohol. Digo afortunadamente que la mayor parte de veces no produce efectos crónicos, porque si no viviéramos en un mundo lleno de dementes, lleno de personas con demencia, con personas que parecieran retrasados mentales. Y no es así, no es así, porque afortunadamente los casos de demencia por alcohol son pocos. Puede ocasionar daño ya en la persona alcohólica, ya es otra cuestión. Ahí ya en la persona alcohólica, no el que consume alcohol de vez en cuando, eso no le pasa nada desde el punto de vista cognitivo, sino que el alcohólico que ya consume de forma crónica y alta, y ahí puede haber incluso los problemas de amnesia alcohólica e incluso de las demencias alcohólicas, ¿verdad? Donde ya hay destrucción celular.
Muchas gracias, doctor. Hay más saludos. María Palacios dice, muchas gracias por importante ponencia de utilidad para orientar a nuestros jóvenes. Glenda Yamilete, excelente ponencia que nos ayuda a refrescar nuestros conocimientos y así ponerlos en práctica con nuestros usuarios jóvenes y adultos. Tenemos una pregunta de Jacqueline López que dice, quisiera saber cuándo se puede considerar adicción al alcohol. Hay varias teorías con respecto a eso. Por ejemplo, está la del DSM-3, DSM-4, DSM-4R y DSM-5, en donde dice que cuando la persona ya tiene un patrón de que no puede abstenerse y no puede detenerse, ya cuando se produce tolerancia, cuando se produce dependencia física que se caracteriza por el síndrome de abstinencia, ya podemos hablar de una adicción. Otras personas piensan que no hay que llegar tan lejos, ¿verdad? Que, por ejemplo, con que se contesten 2 preguntas positivas del CAGE, de este test que se llama CAGE, que se le pregunta si ha tratado alguna vez de quitarse el consumo de alcohol, si alguna vez se ha enojado porque las otras personas critican su forma de tomar, si alguna vez se ha sentido culpable por su forma de tomar, o si se ha tomado un trago en la mañana para quitarse la goma y para funcionar. Con 2 de esas que salgan positivas, ya se dice, ya hay una alta probabilidad de adicción. Y también los informes que nos va a dar la familia. A veces la que hace el diagnóstico es la mamá del paciente, que sabe diferenciar entre cuál hijo, el que tiene problemas con el alcohol y cuál no. La mano del diagnóstico. Muchas gracias, doctor. Tenemos otro comentario aquí. Excelente ponencia y muy necesario reforzar estos conocimientos. En relación a la atención en el primer nivel, ¿cuál es la mejor forma de proceder al recibir un paciente con abstinencia? Bueno, la abstinencia tenemos que tener bien claro. El propósito del detox, de la desintoxicación, no es curar al paciente. La desintoxicación es un tratamiento humanitario, es un tratamiento caritativo, digamos, es para quitar el dolor. No pretendamos que la persona se cure con solo el detox, pero podemos utilizar el detox para captar al paciente, para empezarlo a tratar y para que poco a poco pueda salir de esa adicción. Hay que referirlo a grupos, hay que darle una terapia intensiva, ¿verdad? Pero a veces la desintoxicación sirve para captar al paciente. Cuando el paciente vea que con los medicamentos que le damos, que lo hacemos sentir mejor, que le quitamos el malestar, que desaparecen las alucinaciones y los problemas físicos, el paciente va a estar con una actitud positiva y más fácil que le sugeramos otras cosas. Aprovechamos también la desintoxicación para hacerle un examen general, pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de funcionamiento renal, glucosa, todos esos elementos que pueden ayudar al paciente. Muchas gracias. Hay múltiples preguntas. Hay una que, según veo, quiere su valoración. Dice, ¿qué puede hacer una madre que ha perdido la confianza en su hijo? ¿Por qué él niega su adicción al alcohol? ¿Debería decirle que se vaya de la casa? Esos son los castigos que muchas veces se recomienda, pero no, lo que tenemos que hacer es ir apretando la tuerca sin llegar a necesariamente extremos. Cuando alguien tiene una adicción, por ejemplo, al crack, y empieza a robar las cosas de la casa, empiezan a perderse llantas, relojes, celulares, entonces ahí sí hay que tal vez pedirle que si sigue haciendo eso, que mejor busque dónde vivir, porque no va a estar manteniéndole una adicción y estar perdiendo sus cosas valiosas, ¿verdad? Que tanto cuesta conseguirlas. Pero va a depender de cada caso individual. No podemos decir, échenlos a todos, que vean que todos paguen las consecuencias. No, es de motivarlos, es de buscarle cuáles son los elementos que cada persona tiene para motivarlo a dejar de consumir, teniendo en cuenta una cosa, que estamos en un área bien frustrante a veces, porque muchos pacientes no pueden, muchos morirán de eso. Gracias por su comentario y aprovecho citando algunas de las diapositivas que usted utilizó, que es una enfermedad del cerebro y que hay que entenderlo así porque pienso que en muchos lugares, incluidos los ambientes laborales, el alcoholismo no se ve como una enfermedad.
sino que no se le da un abordaje, una atención como lo que significa. Es una adicción que necesita un tratamiento. Tenemos Así, otra pregunta aquí, doctor. ¿Qué daño cerebral puede haber en una persona que consume alcohol una vez por semana, aproximadamente de 12 cervezas de forma rutinaria? Entiendo que es como 12 eh, por semana, al parecer. Porque dice consume alcohol una vez por semana. Luego dice la 12. ahí más que un trastorno cognitivo que vaya a perder neuronas o que vaya a tener una demencia alcohólica, y el mayor peligro es la intoxicación aguda. Si esta persona bebe esas 12 cervezas y maneja, por ejemplo, el chance de que vaya a chocar, vaya a matar a alguien, se vaya a matar a sí mismo, son bien altos. Yo la semana antepasada vi un muchacho que tomó exactamente esa cantidad, se tomó 12 cervezas y después agarró su moto y en el camino llevaba a otra persona atrás y de la borrachera se durmió en moto. A alta velocidad se mató él y el que iba atrás quedó parapléjico. Entonces, en esos casos de consumo alto, porque 12 cervezas es bastante alto, eso no es un consumo social, 12 cervezas me parece alto porque se emborracha con eso, y si maneja o si después tiene mal trago, ese es otro factor también. Hay gente que tiene mal trago, que no debía tomar, porque hay gente que con 3 cervezas, pero si tiene mal trago, arruina todo. Llega a la casa, pelea con la esposa, la golpea, riñe con los hijos, choca los carros, y nunca tienen la culpa con ellos. Yo tenía un paciente que había chocado como 20 veces. Entonces yo le hacía bromas con él. Usted es un paciente que ha chocado 20 veces y que nunca ha tenido la culpa. Porque así decía él, que chocó 20 veces, destruyó unos cuantos carros y nunca tuvo la culpa de los choques. Una vez chocó contra un poste y dijo que él no tenía la culpa, que la culpa era el poste, porque dijo que lo habían puesto en un lugar que no era. O sea, nunca. Y con el alcohólico hay que tratar también los mecanismos de defensa, que a veces es proyección, le echan la culpa a todos los demás menos ellos mismos. Hay un montón de factores, ¿verdad? Muy bien. Un saludo de Carolina Aguilar. Dice, felicidades al presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría por la excelente ponencia. Tenemos otra pregunta acá, doctor. Buenas tardes, excelente ponencia. Una pregunta, ¿qué teoría explica el desarrollo del síndrome de abstinencia alcohólica que se puede acompañar de sudoración, taquicardia, edema cerebral, convulsiones y hasta la muerte? Son dos cosas que pueden estar relacionadas. Primero, el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia se debe a la falta del alcohol. Cuando un cerebro se ha adaptado al alcohol, se le quita, se produce una reacción del cerebro a la falta del alcohol, ¿verdad? Y produce diferentes tipos de síntomas. Produce síntomas de ansiedad, donde puede haber insomnio, inquietud, sensación de que le va a pasar algo. Puede haber síntomas vasomotores, y aquí están los que la persona menciona. Puede haber hipertensión arterial, puede haber taquicardia, además de haber hipertensión, puede haber crisis de hipotensión, puede haber problemas de vasodilatación y vasoconstricción, ¿verdad? Esos son los fenómenos vasomotores. Ahora bien, convulsiones en el paciente alcohólico. La causa más común de convulsiones en el paciente alcohólico es la hipoglicemia, que se le baje súbitamente el azúcar, es la causa número 1. La causa número 2 es un paciente epiléptico que por andar bebiendo ha dejado de consumir los medicamentos antiepilépticos. Esa es la causa número 2. Después vienen otras como hipomagnesemia, hipocalcemia incluso. Pero la principal, la que tenemos que tener listo, es la hipoglicemia. Y antes de estar viendo cuánto salió la glucosa, debemos de poner un bolus de dextrosa, previo tiamina, ¿verdad? Muy bien, tenemos un comentario de Zuleima Velázquez. Dice, me gustaría ver la ponencia nuevamente, ya que estoy en el trabajo. Le comentamos que todas nuestras webinarios están puestos en el sitio web. Posteriormente a que finalice esto, se procede a su publicación. Así que van a tener la oportunidad de poder escuchar y compartir con otros profesionales de la salud o personas interesadas en el tema la ponencia del doctor.
Victoria Yanet dice, gracias doctor, excelente ponencia y temática de mucho impacto en nuestra sociedad. Irene Sánchez dice, tema de mucho interés en nuestra sociedad que todos debemos conocer para ayudar al adicto. Buena ponencia, doctor Cifontes. Y tenemos una pregunta más aquí que dice, ¿disminuye el daño físico y cerebral por alcohol al consumirlo con alimentos? El consumir, ese, digamos, debería ser un patrón que debería de asumir toda persona. Jamás beber con el estómago vacío. Siempre beber con el estómago que tenga alimentos. Y es por eso que el patrón mediterráneo de consumo es mucho más sano. El beber con el estómago vacío aumenta el riesgo, y es principalmente porque el alcohol no se absorbe en el estómago. El alcohol se absorbe en la primera porción del intestino delgado, de tal manera que si tenemos alimentos en el estómago se va a retrasar el ritmo en que se absorbe el alcohol, se va a hacer más lento. Si tenemos el estómago vacío, rápido va a pasar cardias, píloro y primera porción del intestino delgado y se va a absorber bien rápido todo. Y nos va a dar las consecuencias de una intoxicación rápida. Otro comentario, muchas gracias y múltiples agradecimientos, doctor, por su ponencia. Pienso que ha sido muy académico usted en la forma de expresarnos y darnos a recordar que la adicción hay que verla como una enfermedad y que necesita tratamiento y que existen otros también tipos de adicciones. En este momento se han enfocado en alcohol, muchas de las preguntas, pero sabemos que a medida va avanzando la sociedad, van apareciendo otras adicciones. ¿Qué opina de otros mecanismos de adicción que hay en nuestras sociedades y que causan dopamina? Hay otros tipos de adicciones, así como estas. Se están haciendo investigaciones para ver si son verdaderas adicciones, si cumplen los criterios del DSM-5 para las adicciones. Se está viendo, por ejemplo, lo que sí se está tomando como adicción es la adicción al juego, ¿verdad? Pero en el DSM-5 no está en el capítulo de adicciones, sino que está en el capítulo de trastorno del control de los impulsos, lo que se llama el juego patológico. Ahora se está viendo también si los videojuegos pueden causar adicción. Y en eso hay situaciones controvertidas porque sí, hay personas que tienen conductas muy parecidas a las adicciones que utilizan eso, ¿verdad? Hay opiniones de los dos lados. Unos dicen no, porque son adicciones que cambian porque los videojuegos van cambiando. Y el que era adicto ¿cómo se llama? BlackBerry, ya no es adicto al BlackBerry porque el BlackBerry dejó de funcionar hace 15 años. Entonces van cambiando. El que era adicto al Facebook ya dejó de consumir el Facebook, sino que se pasó a Instagram, cosas así, ¿verdad? Hay elementos que nos hacen dudar de si es una categoría especial. Otras personas dicen hay adicción al sexo. Hay adicción al sexo, puede haber conductas, sí, el sexo produce dopamina, ¿verdad? Pero la realidad es que quienes se pueden catalogar como adictos al sexo. Algunos no son adictos al sexo precisamente porque no tienen la oportunidad, pero si la gente tuviera la oportunidad, quizás hubiera más. Eso también es otro factor. Lo que sí es que como hay mucha propaganda y hay también gente que se vale de eso para hacer ganancias, no han declarado todavía que hay adicción al sexo y hay múltiples clínicas de tratamiento para manejar adictos al sexo. Clínica en el Valle de Los Ángeles o en la zona del este de San Francisco, donde se ofrecen tratamientos para tratar las adicciones al sexo, verá que su vida cambiará con nosotros y cosas así, ¿verdad? Hay mucha ciencia, pero también hay mucha charlatanería en este campo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Con su tema me vienen a la mente tantos elementos, por ejemplo, la adicción al tabaco también, que quienes hemos conocido la adicción que provoca esto también no es inocua como algunas veces se quiere ver, o como estas drogas lícitas como el alcohol,
y nos ayuda a pensar hasta qué momento estamos cayendo en adicciones en este tipo de procesos y poder entender también el trato hacia los pacientes y en qué momento referirlos. ¿Qué opciones hay en nuestro país para poder tratar este tipo de adicciones, doctor? Bueno, están las clínicas de desintoxicación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En el Hospital Policlínico Arce hay una unidad de emergencia que está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, y ahí hay ingreso directo a un servicio de adicciones, que es un servicio de detox con los mejores estándares de calidad, con equipo nuevo, con monitores y con todos los elementos que facilitan el tratamiento, ¿verdad? También para los que no tienen seguro social, el Hospital Nacional de Psiquiatría tiene servicios de adicciones también, ¿verdad? Hay también, el Ministerio de Salud también tiene, entiendo, servicios de tratamiento para adictos. Y hay también sitios privados, ¿verdad? Es decir, hay a todo nivel, ¿verdad? El que busca encontrará un sitio para tratamiento. Muchas gracias por esta importante información, doctor. Hay una pregunta aquí, una última pregunta con respecto a la adicción al cannabis. ¿Cómo se puede tratar y cuándo se considera que ya es una adicción, sobre todo en los países que no está regulado su uso? El cannabis es digamos, un libro aparte. En primer lugar, porque el cannabis es una droga egosintónica. Mucha gente que consume cannabis no siente que está haciendo algo malo. Además, algunos piensan que están haciendo algo muy bueno, que descubrieron algo maravilloso y que eso debía tener todo el mundo derecho a conocerlo. Por eso que ha habido tanta cuestión de hacer legal el uso del cannabis. Y todos vemos que hay mucha gente en pro del uso del cannabis. Cuando usted escucha a una persona pro cannabis, pro legalización del cannabis, sale de la conferencia convencido de que hay que legalizarla. Pero después viene otro y dice, no, y estos son mis puntos, y sale convencido de que no hay que legalizarla. Yo pienso que siempre hay que tener cuidado con las sustancias. El cannabis puede tener usos médicos y para eso yo no tengo ningún problema con los usos médicos. Yo la utilizaría si estuviera en una situación que me ameritaría el uso médico, pero no estoy de acuerdo con el uso recreativo, porque a pesar de que dicen que es una droga suave, produce ciertas alteraciones en la conducta y últimamente se ha visto que está muy asociado a síntomas muy parecidos o iguales a los de la esquizofrenia. Asimismo, produce un estado como de aletargamiento que disminuye la motivación. Se llama síndrome amotivacional, que son esos jóvenes que se quedan ahí sin hacer nada. No hagas hoy lo que puedas hacer mañana. ¿Ya? Se quedan sin estudiar, todos los compañeros salen adelante y ellos se quedan viviendo en el sótano de la casa de la mamá. Y después son esos amigos que tenemos que eran marihuaneros en aquel tiempo y que el tiempo no ha pasado por ellos. Y ahí están viviendo con la mamá, acompañándola a cobrar cheques, llevándola al súper. Y no pasó la vida por ellos. Eso es bien terrible, es como una muerte civil prácticamente, y eso lo produce la marihuana, o sea, no es inocuo. Muchas gracias, doctor. Roselena nos recuerda que Fosalud también tiene centro de tratamiento ambulatorio para poder, como usted decía, el que busca encuentra, ya por aquí ya nos hacen el recordatorio que Fosalud tiene. Sí. Bueno, doctor, hay una pregunta, ácido fólico, ¿qué opina sobre el ácido fólico en el alcoholismo? Mire, más importante que el ácido fólico en el alcoholismo es la tiamina, la vitamina B1. La vitamina B1 se ocupa para prevenir el síndrome de Korsakoff. En El Salvador no tenemos mucho síndrome de Korsakoff, pero por una sencilla razón, que los frijoles llevan bastante vitamina B1. Entonces, como el consumo de frijoles aquí es universal, todos nos encantan los frijoles, entonces tenemos suficiente vitamina B1. Otro es el ácido nicotínico, que es importante, el ácido nicotínico para evitar las avitaminosis por esa vitamina, evitar la pellagra. A este tipo de ponencias que permiten que el conocimiento se vaya difundiendo y
queda en nuestros canales también de redes sociales, YouTube, para que puedan verlo otros profesionales. Si gustaría enviar un mensaje para los profesionales que están conectados, doctor, como parte final de su presentación. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por tener la paciencia de escucharme. Y gracias a los organizadores